Amén. Y bueno, esta escritura usted ya la conoce. Yo sé que usted estudia la palabra de Dios y que es una escritura por ser también parte de un evangelio, del evangelio de San Lucas, que bueno, que nos han hablado, que ya nos han explicado, y probablemente usted diga, ay, otra vez nos va a hablar de lo mismo la hermana, ¿sí? Porque de hecho yo cuando lo estaba estudiando y lo estaba preparando, yo decía, Señor, otra vez vamos a hablar acerca de la prueba, otra vez vamos a hablar acerca de la fe, pero hoy, hermano, quiero enfocarme un poquito en esta parte donde el Señor le dice a Pedro, le dice que Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿sí? Y ahorita le digo la otra parte. Usted sabe que eso de zarandear, nos han enseñado nuestros pastores que nos habla acerca de prueba o nos habla acerca de desiertos, amén. El zarandeo es todo aquello que viene a nuestra vida o que Dios permite, porque aquí dice, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver también en el libro de Job, que Dios permite a Satanás o le da permiso para que nos zarandee, ¿sí? Para que vengan cosas difíciles a nuestra vida, problemas, situaciones difíciles, enfermedades, no sé, cualquier tipo de situación o de circunstancia difícil que usted esté pasando o que haya pasado o que probablemente vayamos a pasar. Amén, ese es el zarandeo. Amén, entonces, todos, ninguno sin excepción, ¿sí? Vamos a tener o hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida. El propósito, hermano, de esto, y usted lo sabe, porque ya nos lo han enseñado, es conocer más a Dios, ¿sí? Que el Señor se revele más a nuestra vida, amén, a través de ese tipo de circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde nosotros aprendemos o a conocer a Dios en diferentes etapas, ¿sí? O tenemos diferentes experiencias con Dios, y esto es lo que enriquece nuestra vida hacia un conocimiento de Dios, amén. ¿Por qué? Porque en las situaciones difíciles ya no vamos a decir solo porque nos lo enseñaron en la iglesia o porque lo escuché por ahí, ¿sí? No, sino porque yo lo he vivido, y es precisamente ahí la mayor o la más hermosa, creo yo, revelación que podemos tener de parte de Dios. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles y Dios se revela a nuestra vida de una manera tan hermosa y tan personal, que nos permite ver áreas del corazón de Dios que no conocíamos, amén, que probablemente lo hemos escuchado, que muchas veces nos lo han hablado, nos lo han explicado, pero cuando ya se convierte en una experiencia o una vivencia, esa es una revelación, amén. A lo mejor usted, bueno, porque yo, por ejemplo, yo escucho predicar a mis pastores, y yo digo, yo quisiera poder hablar o predicar como lo hace el pastor Juan Carlos, ¿sí? Y yo digo, qué hermosa revelación tiene, qué bonito todo lo que salta de la palabra de Dios, y él puede entenderlo, ¿sí? Y así muchos de ustedes y mucha gente que yo conozco. Pero no solamente esa es una revelación, ¿sí? Las experiencias que nosotros pasamos con Dios, en las cuales Él se revela en nuestras vidas, esa es también una revelación de Dios para nosotros, amén. Entonces, también las experiencias que nosotros vamos teniendo con Dios y la manera en cómo Él se va manifestando en nuestra vida, esa es una manifestación, esa es una revelación de Dios. ¿Por qué? Porque Él está mostrando lo más íntimo de su corazón para cada uno de nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel, amén. Él se manifestaba en milagros, en prodigios, en señales, hizo tantas cosas tan maravillosas que era una revelación. Él se estaba abriendo, Él se estaba quitando el velo, mostrándose a su pueblo como Él era,
Amén. Entonces, esa es una revelación maravillosa de parte de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios es muy necesario que tengamos que ser zarandeados, ¿sí? Como el trigo. Tenemos que pasar por situaciones difíciles o por circunstancias difíciles, pero hay algo que a mí me gusta mucho aquí en este evangelio. Mire, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Si me acompaña y me dice cuando ya lo tenga. Amén. Capítulo 1, versículo del 5 al 9. Dice en el 5, dice que sois guardados por el poder, o sea, nosotros, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Amén. Vamos a regresarnos nuevamente a Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y gracias a Dios, que Dios nos permite pasar por pruebas, pero lo más bonito que nos dice ahí es que son temporales. Amén. Que es por un poco de tiempo que tenemos que pasar por esas situaciones difíciles. Y mire, dice en el versículo 32, dice, bueno, desde el 31 otra vez, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Amén. Y este es un punto que me gustaría que nos quede muy claro. Yo sé que usted va a decir, yo ya lo sé, hermana, pero vamos a seguirlo estudiando. Amén. Hay diferentes propósitos, y usted lo sabe, por el cual Dios nos permite pasar por pruebas, ¿sí? Por pasar por desiertos. ¿Cuáles son esas motivos o las cosas por las que Dios nos tiene que hacer pasar por pruebas? Uno, lo que le decía ahorita, que Dios se revela más a nuestra vida, amén. Otras, y eso es algo que siempre nos han enseñado, hacer crecer el carácter de Cristo en nuestra vida y también que nuestra fe sea firme, amén, porque dice lo que acabamos de leer ahorita, nuestra fe tiene que ser probada, ¿sí? Como el oro es probado por el fuego. Sí, así nuestra fe tiene que ser probada. ¿Por qué cree usted que nuestra fe tiene que ser probada? Mire, hermano, aquí dice que el Señor le dijo a Pedro, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, ¿sí? Y le dice, pero yo no le dije, el Señor nunca le dijo, yo le dije que ni se le ocurriera tocarte, no. Él solamente le dijo, ok, está bien, adelante. Dice el Señor, dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el propósito de Dios es restaurarnos, es hacer crecer el carácter de Cristo en nuestras vidas, que la imagen de Jesús se vaya formando en nosotros a través de las pruebas, a través de los desiertos, ¿sí? Que nuestra fe vaya creciendo, que ya no sea solo un granito de mostaza, sino que sea una hortaliza, lo que nos enseñó el pastor Juan Carlos, y que se llegue a ser un árbol,
sí, que pueda dar mucha sombra a mucha gente, a muchos que se puedan acercar a nosotros. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿sabe cuál es el propósito del diablo en cada prueba o en cada situación difícil que tenemos que pasar? Robarnos la fe. Ese es el blanco de Satanás. Y sabe que muchas veces cuando nosotros estamos viviendo cosas difíciles, o por lo menos yo puedo levantar la mano y digo, a mí sí me ha pasado, me preocupo más por lo que estoy viviendo porque me van a quitar el trabajo, me van a correr del trabajo, ¿sí? Mis hijos se van a enfermar. Si el médico me diagnostica alguna enfermedad, estoy preocupada porque ¿qué me va a pasar? A lo mejor me voy a morir, ¿sí? A lo mejor voy a perder esto, voy a perder lo otro. Y a veces estamos mucho más preocupados por el temor de perder ciertas cosas, el trabajo, la casa, los hijos, la estabilidad en cualquier ámbito emocional. Algo que podamos perder, me van a quitar el carro, lo voy a tener que entregar, ya no voy a poder pagar el seguro, ya no voy a poder hacer esto. Y estamos muy preocupados a veces, hermano, por ese tipo de cosas. Pero ¿sabe qué? Satanás no está interesado en la casa. Satanás no está interesado en el carro. Tampoco está interesado en nuestra salud. Él está interesado en la fe. Por eso Jesús le dijo, te ha pedido para zarandearte y vas a tener que pasar. Yo lo he permitido, vas a pasar por un zarandeo o por una prueba, ¿sí? Por algo o algún problema. Pero ¿sabes qué? Yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue, para que Satanás no te robe la fe. Ese es el blanco de Satanás. El pastor Juan Carlos siempre nos ha dicho, Satanás es un estratega, y así es. Exactamente, Satanás es un estratega. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros pasamos por ese tipo, o por alguna situación difícil, la prueba, hermano, se convierte en el área de oportunidad más grande para el diablo para derribar nuestra fe. Ahí es cuando él tiene la mayor oportunidad para poder derribar nuestra fe, para poder apagarla, para poder robarla, para hacernos desistir del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, por eso Jesús dijo, ok, adelante, vas a tener que pasar por prueba, adelante, pero tu fe no va a menguar. Y él ya le estaba diciendo a Pedro. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Fíjese. En Primera de Pedro, si gustan no lo busque, yo se lo voy a leer. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Y luego dice, a quien amáis sin haberle visto. Eso es fe. Eso es fe, creer en Él, amarle a Él, obedecerle a Él, sin haberle visto. Esa es fe, hermano. Amén. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, ahorita acabamos de leer la respuesta a lo que le estoy comentando ahorita. ¿Por qué Satanás busca derribar o robar nuestra fe, apagar nuestra fe? Porque dice en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Satanás no se va a llevar al infierno o al lago de fuego la casa o el carro o su salud. Lo que él quiere es llevarse su alma. Eso es lo que él quiere. Entonces, cuando él encuentra esa oportunidad, ¿sí? En medio de la prueba, en nuestra debilidad, él dice, esta es mi área de oportunidad y yo lo voy a hacer desistir de la fe. Yo voy a hacer que su fe se apague y una vez que su fe se apague, él se va a apartar de Jesús y como consecuencia viene la muerte, ¿sí? Primero una muerte espiritual o muerte física. Amén. Entonces, ese es el punto principal de Satanás. Entonces, se fija cómo es tan importante que nosotros, cuando Dios nos permite pasar por algo difícil, no mantengamos nuestra mirada en lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso dice que nuestros ojos deben estar puestos
en Jesús, en el autor y consumador de la fe. En Él tienen que estar puestos, porque cuando nosotros bajamos la mirada, hermano, a la tierra, a lo que nosotros estamos viviendo o estamos padeciendo, ahí es cuando Satanás nos puede dar el golpe y nuestra fe va a menguar. Amén. Dice 1 de Pedro capítulo 5, dice, sed sobrios. ¿Sabe qué es sobrios? Es apercibidos, conscientes y preparados. Y velad, dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo dice el versículo 9 de 1 de Pedro 5. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Amén. Y hay una escritura que a mí me gusta mucho. Déjenme, se lo busco. Pues es en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, o sea, los hijos de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es lo que vence al mundo? Nuestra fe, hermano. Eso es lo que vence al mundo. Entonces, es algo hermoso cómo todavía nosotros recibimos la fe. O sea, ni siquiera es algo que ha nacido de nosotros, es algo que Dios mismo nos da y hace nacer en nosotros a través de su palabra. Amén. Dice 1 de Pedro 1:6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, esto me gustó esta parte, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y yo me preguntaba, ¿por qué si es necesario? O sea que hay ocasiones que no es necesario pasar por pruebas, aunque todos de diferentes maneras, en diferentes áreas, dependiendo del propósito, dependiendo del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, dependiendo del llamado, ¿sí? Dependiendo del nivel o el tiempo que nosotros vamos conociendo al Señor. Amén. No se me duerma. No se me duerma. Vamos a avanzar. Entonces, ya me sacó. Entonces, hermano, aquí hay algo bien importante que me gustaría que viéramos. Dice, si es necesario. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no en todos es necesario, no todo, ¿sí? Lo que usted pasa, a lo mejor yo no lo he pasado, pero lo que yo he pasado usted no. Entonces, en usted no ha sido necesario pasar lo que yo, ¿sí? Pero a mí sí. Entonces aquí dice, si es necesario, lo vas a tener que pasar. Y dice, pero yo he rogado que tu fe no mengue. Ok. Aquí hay algo muy importante, que Dios siempre nos va a persuadir de lo que viene, de la prueba, del desierto. Él siempre nos habla, ay, cómo me molesta mucho el aire. Él siempre nos va a hablar, porque Dios es bueno, porque Él no se queda con nada, porque el interés de Dios no es que usted y yo perezcamos. El interés de Dios es que nosotros le conozcamos, ¿sí? Y que nosotros tomemos o vayamos a la salvación que es en Él. Amén. No es que nosotros perezcamos, sino que vengamos al arrepentimiento y como consecuencia la salvación de nuestras almas. Ese es el propósito de Dios, por eso Él siempre nos advierte. Y una manera muy interesante de parte de Dios de informarnos, de avisarnos o de persuadirnos lo que viene es a través de la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo, hermano? A través del consejo. Yo no sé si todos estuvimos, creo que no todos estuvimos la semana pasada, cuando el pastor Juan Carlos nos estuvo hablando acerca, no sé si fue el viernes o el domingo pasado, nos habló acerca del pecado oculto. Amén. Esa predicación estuvo excelente, excelente de verdad. O sea, fue algo que yo dije, ¡oh, Dios mío! ¿Y sabe qué? Dios nos está persuadiendo. Dios nos está diciendo, cuidado, hay pecado oculto. Cuidado.
Y probablemente, hermano, nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso. Pero quien ha recibido la palabra, ¿sí? Quien ha recibido el consejo dice, esto es para mí. Y ¿sabe qué es lo más hermoso? Que cuando recibimos esa palabra, Dios empieza a revelarnos cuál es ese pecado oculto, cuál es la área de nuestra vida que tiene que ser probada, cuál es el área de nuestra vida que tiene que ser transformada, que necesita ser restaurada. ¿Y cómo es? A través de la palabra de Dios. Aquí Jesús le estaba diciendo a Pedro, te vas a zarandear. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Pedro le dijo, fíjese bien, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le estaba diciendo Pedro? No, Señor, claro que no, yo nunca te voy a abandonar, ¿sí? No, Señor, yo cómo voy a hacer algo, yo cómo te voy a fallar. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que él se movía mucho, era muy, ¿cómo dicen? O sea, tenía muchos arranques, ¿sí? Él saltaba, él hacía las cosas porque confiaba en él. Él confiaba en su fuerza, él confiaba en su entendimiento, él confiaba en lo que yo he vivido, pues las cosas así se hacen, ¿sí? O sea, él confiaba en sí mismo, ¿sí? Pero el Señor le está diciendo, vas a ser zarandeado. Y tú, no, Señor, no, ¿cómo crees? Y el Señor, no, sí, vas a pasar por esto. Porque le dice, y él le dijo, o sea, le dice, Pedro, te estoy diciendo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero Pedro, ¿qué le decía? Jamás, yo iría contigo hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él confiaba en él, en lo que él podía hacer. ¿Qué pasó o qué nos explica anteriormente o en otras escrituras? Cuando Jesús les anunció acerca de su muerte, ¿qué le dijo Pedro? Dice que lo tomó aparte a Jesús, al maestro, y que le dijo, jamás te acontezca esto. O sea, ¿cómo le puede decir a Dios mismo, vivo, que no te pase esto? Si era algo que tenía que pasar y él mismo le estaba diciendo, esto va a pasar, me van a matar, me van a crucificar, tiene que pasar esto. Pero Pedro bien arrebatado, no, esto no te puede pasar a ti, ¿sí? Y luego cuando ya vinieron a apresar a Jesús, dice que Pedro sacó de inmediato una espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. O sea, él estaba confiando en su fuerza, en lo que él podía hacer, pero no es así, hermano. Y muchas veces nosotros confiamos, o nosotros, si nos están diciendo, cuidado, puede haber pecado oculto en tu vida. ¿Y qué nos decía el pastor? No, no es cierto, no, yo ya perdoné todo. Yo ya perdoné todo y ya declaré todo. Yo ya estoy limpio, yo ya estoy sano. ¿Y sabe qué, hermano? Si Dios nos lo dice es por algo, ¿sí? A lo mejor no es en el perdón, a lo mejor es en otra área. Pero si Dios nos lo está diciendo, ¿sabe por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón tan a la perfección como que Él mismo lo creó, que si Él nos está diciendo algo, es por algo. Si Él está diciendo a Pedro, es que me vas a negar, y Pedro, no, Señor, claro que no, yo iría contigo hasta la muerte, ¿sí? Es como algunas veces en los matrimonios, ¿no? Cuando, ¿cómo dicen? Que juran amor eterno en el altar, y yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud y hasta la muerte, ¿no? Y hasta que la muerte nos separe. Y de repente, de la noche a la mañana dicen, yo no te conozco. Y te piden el apellido que te dieron en algún momento, ¿verdad? Así es, hermano. De un momento a otro pueden pasar muchas cosas, ¿sí?
Y aquí le estaba diciendo el Señor, mire, hay una versión muy, muy bonita que encontré. Déjeme se lo leo. Déjame ver. Es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pero yo he pedido, cuando ya Jesús le dice a Pedro, dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Qué bonito, ¿verdad? O sea, le está diciendo, pues sí la vas a regar, vas a cometer un error, pero vas a cambiar. Va a venir una restauración a tu vida. Va a cambiar tu mentalidad después de este error, después de esta prueba, ¿sí? Pero dentro de la prueba hay un error, pero tu mentalidad va a cambiar. Y dice, cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Qué bonita esa versión, ¿verdad? Bueno, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho porque dije, wow, o sea, el Señor le estaba diciendo a Pedro, me vas a dejar por un momento, ¿sí? Va a venir la prueba y vas a cometer un error. ¿Pero por qué? Porque acá, más arribita de lo que leímos ahorita, ¿qué decía? Si es necesario. En este caso era necesario. ¿Por qué? Porque Pedro confiaba en sí mismo. Porque Pedro tenía una manera de actuar que no era la correcta. Porque Pedro hacía cosas, hermano, que a lo mejor él decía, pues yo estoy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era su cultura, era su mentalidad. Porque era algo que él había vivido toda su vida, sus hábitos, su estilo de vida. Él así era. Y muchas veces nosotros así somos. También tenemos pensamientos diferentes a lo que Dios quiere, ¿sí? Actitudes, cultura, aún motivaciones que no son las correctas para que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Y Dios dice, ok, está bien, pero ¿sabes qué, Connie? Es necesario que pases por esta prueba. Satanás te va a zarandear. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? No decirle, no, Señor, no, yo no haría eso contigo. Yo nunca te negaría, porque ¿a poco a usted no le ha pasado? A mí sí. No, Señor, nunca te voy a dejar, nunca te voy a fallar. Nunca voy a hacer esto, Señor. Y cuando me doy cuenta, ya la regué. Ya cometí el error. Pero también dice la palabra de Dios, hermano, que es necesario que vengan tropiezos. Que es necesario. ¿Por qué? Porque es ahí, y ahorita lo vamos a ver, donde va a saltar o va a brotar esa parte que necesita ser restaurada, que no es acorde al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es un área que no le va a ayudar mucho al Señor para que su propósito se cumpla. Amén. Imagínese ese Pedro tan arrebatado, imagíneselo ya como un apóstol, predicándole a multitudes. ¿Cómo cree usted que iba a tratar a las ovejas? ¿Cómo cree usted que iba a tratar a las almas? ¿Con mucho amor, con mucha compasión, con mucha misericordia? No, hermano. No, porque él no tenía eso. Pero Dios tuvo que tratar con él para que eso fuera formado en su vida. Por eso fue necesario el zarandeo, por eso fue necesaria la prueba. Y no solamente eso, sino que fue necesario que hubiera un error o un tropiezo en medio de la prueba para que él cambiara, para que él se cambiara el chip y dijera, sí es cierto, yo tenía esto, ahora veo que lo que tú me dices es verdad. Y yo no sé si a usted le pasó con la predicación de lo del pecado oculto, a mí sí me pasó, y lo digo delante de Dios. Yo dije, Señor, yo pensaba que esto yo ya no lo tenía. Yo pensaba que yo ya había perdonado esto, Señor. Porque algo que nos decía el pastor Juan Carlos, la palabra te da luz, ¿sí? Y la palabra saca a la luz lo que tenemos dentro.
Entonces, cuando Dios nos habla a través de su palabra es para que se nos abra el entendimiento, hermano, y podamos ver las cosas, las áreas que a lo mejor están débiles en nuestra vida y que no está mal, hermano, porque Dios es bueno, porque somos humanos, ¿sí? Con esto no quiero decir, pues entonces podemos pecar muchas veces y podemos cometer muchos errores que al cabo es necesario. No. Dice, si es necesario. O sea, si hay un área, ¿sí? Ok, va a tener que pasar esto. Pero si nosotros podemos evitarlo y podemos avanzar mucho más rápido en las cosas de Dios, hermano, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no nos vamos a evitar situaciones difíciles de dolor, de tristeza, de pérdidas, de tantas cosas, ¿sí? Que a lo mejor hasta una enfermedad, hermano, ¿por qué no nos vamos a poder evitar eso? Si a través del consejo Dios nos está diciendo, hay pecado oculto en ti, tienes que perdonar lo que te hicieron cuando eras una niña o cuando eras un niño, o tienes que perdonar la relación que tuviste hace años y que te hicieron un daño. Es el tiempo de que tienes que perdonarlo. Y a lo mejor en nosotros, pues yo pensaba que ya lo había perdonado, que ya había pasado todo esto, pero si Dios nos está diciendo, ahí está, es porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón y Él dice, ahí está. Y es necesario sacarlo, porque si no, no vamos a poder avanzar. Amén. Entonces, por eso es bien importante, hermano, poner atención a lo que Dios nos está hablando. El pastor decía el viernes, hay tiempos, ¿sí? Y tenemos que estar apercibidos y necesitamos conocer los tiempos de Dios. Cuando Dios nos está diciendo, ahorita estamos entrando, y de hecho el viernes el Señor nos dijo, como iglesia estamos entrando a una nueva etapa. Pero para poder entrar todos juntitos a esa nueva etapa, ¿qué nos dijo anteriormente a esto? Hay pecado oculto. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. ¿Para qué? Para poder entrar a esa nueva etapa. Amén. Entonces, es necesario tomar el consejo, hermano. Es bien importante. Todo lo que nos están enseñando, lo que nos están hablando, tómelo. Si usted se acerca con sus pastores y ellos le dan un consejo, tómelo, porque ellos ya tienen experiencia, ¿sí? Y si nos lo están diciendo es para que usted y yo ya no tengamos que pasar por ese desierto. Amén. Entonces, aquí, bueno, Pedro, él estaba, pues, resistiendo, ¿sí?, a la palabra que le estaba diciendo Jesús. Entonces esa es una parte en la que nosotros muchas veces resistimos. No, no es cierto, eso no es para mí. No, es que yo ya no tengo nada de eso. Sí, ya todo es, soy libre, todo está bien, eso no es para mí. Ok, bueno, entonces vamos a ver en el libro de Job. Si quieren, yo se los voy a estar leyendo porque obviamente el libro de Job es muy extenso, pero vamos a ver solamente unas partes y me gustaría tomarlo a él también como un ejemplo. Usted conoce la historia de Job, ¿sí? Todo lo que él tuvo que pasar para poder al final reconocer algunas cosas que ahorita las vamos a ver. Y mire, déjeme le leo. En Job capítulo 1. Yo aquí me había preguntado en varias ocasiones, o siempre más bien, porque yo decía, ¿cómo que Job era perfecto si se supone que solo Dios es perfecto? ¿Sí? Pero aquí, cuando en la Biblia, o por ejemplo en este caso sí que nosotros lo estamos viendo, cuando Dios nos habla acerca de perfección, nos está hablando acerca de madurez, ¿sí? De haber alcanzado un nivel, ¿sí? De cierta madurez. Entonces dice, déjeme nada más lo encuentro. Dice en el capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y luego dice el 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amén. Entonces es algo parecido a lo que le estaba diciendo a Pedro, ¿sí? Aquí le dio permiso, porque fíjese, aún en las pruebas, Dios le permite a Satanás el venir a atacarnos, ¿sí? Como le decía al principio, cuando nosotros estamos en una prueba, es cuando nosotros estamos más sensibles, ¿sí? A nuestras debilidades, ese es el área de oportunidad de Satanás. Entonces Satanás dijo, ok, ya me dieron permiso, le voy a quitar todo, pero ¿sabe qué? Que lo más importante para Satanás no era la casa, no eran los hijos, no eran las riquezas, no era el ganado, no era todo lo que, ni la salud de Job, era la fe. Lo que Satanás quería era la fe. ¿Por qué? Porque Job era un hombre de mucha fe. Era un hombre, dice temeroso, o sea, un hombre maduro, temeroso de Dios. ¿Sí? O sea, era una persona íntegra, era una persona fiel. Entonces, Satanás, imagínese lo que se hubiera gozado Satanás, se hubiera logrado que Job hubiera perdido la fe. ¿Se imagina? Porque eso es precisamente lo que quiere. Y mire, Job, algo que me llamó mucho la atención y lo que mencionábamos ahorita, yo pienso, sí, de manera muy personal, que muy probablemente Job necesitaba pasar por esa prueba, era necesaria, porque en toda la escritura, todo el libro de Job, lo que nos está explicando, Job era un hombre de mucha fe, ¿sí? Pero ¿sabe usted que también él cometió un error o él también se vio débil en medio de la prueba? ¿Y sabe de qué manera logró Satanás hacerlo que cometiera algún error en medio de esa prueba? A través de sus amigos, ¿sí? Cuando se acercaban a él y le decían, es que tú estás en pecado, es que tú cometiste algo, por eso estás en la condición en la que estás. Imagínese Job, yo creo que él, en la condición en la que él estaba, o sea, es algo horrible. Cuando usted y yo estamos pasando por una situación difícil y alguien se acerca, mire, por ejemplo, cuando yo padecí la enfermedad que usted ya sabe, ¿sí? Que estaba desahuciada en el hospital, no me acuerdo si el día que les compartí mi testimonio les comenté, pero cuando yo estaba en el hospital, me fueron a visitar dos personas, bueno, dos cristianos, unos hermanos de otra iglesia que ya ni siquiera viven aquí, pero ellos me fueron a visitar y les dieron acceso y yo estaba en terapia intensiva. Entonces cuando ellos entraron, ¿sabe qué fue lo primero que me dijeron, hermano? Es que Dios nos dijo que tú estás en pecado, por eso estás pasando esta enfermedad. Y yo así, yo no me podía ni mover, no podía ni hablar, no podía hacer nada, nada más los escuchaba. ¿Y sabe qué fue? En cuanto ellos se fueron, ¿qué fue todo lo que yo empecé a hacer?
Empecé a pedir perdón hasta por lo que no había hecho, porque yo dije, es que a lo mejor yo cometí un pecado y por eso estoy así, pero ¿por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo hago lo otro, yo he tratado de consagrarme, Señor, y empecé, ¿no? No, y es que ¿por qué? Pero ¿sabe qué? Satanás me atacó en el área débil, porque yo estaba tan sensible, hermano, tan sensible en la condición en la que yo estaba, que venía tristeza, obviamente, y viene depresión y vienen pensamientos de muerte en el que llegas a pensar por lo que físicamente estás sintiendo, es que ya no la voy a librar, es que ya no puedo más. Y era algo que yo expresaba como podía escribirlo, ya no puedo más. ¿Sí? Entonces llega un momento en el que Satanás dice, ahora es cuando yo le puedo dar, ahora es cuando yo puedo atacar. Pero como tiene permiso de parte de Dios, el Señor dice, adelante, nada más no toques esto, nada más no toques aquello. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que tenemos la intercesión de Jesús. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no se apague, hermano. Por eso, aunque cometemos errores en medio de la prueba, nosotros aún estamos aquí. Y cuando yo estaba leyendo esto, hay a veces muchas cosas, hermano, que uno vive, que uno pasa, y yo decía, Señor, perdóname porque a lo mejor no te he buscado como debería de hacerlo, como tú eres digno de hacer, de que yo lo haga. A lo mejor no he buscado, no me he entregado al 100 como tú lo mereces. Perdóname. Y yo estaba así, cuando estaba leyendo esto, decía, es que, Señor, yo podría dar más. Yo puedo dar una milla más y no lo he hecho, Señor. ¿Y sabe qué sentí que Dios me dijo? No me reprochó nada. ¿Y sabe qué me dijo? Estás aquí. Eso fue todo lo que me dijo. Estás aquí. Y yo con eso dije, Señor, gracias. Porque aún en medio de mi prueba he cometido errores. He negado a Jesús como Pedro negó a Jesús. En medio de la prueba él negó a Jesús. Él no permaneció al 100, hermano. No permaneció al 100, no permaneció de pie al 100. Pero era necesario que pasara por eso, por ese error, por eso que pasó. ¿Para qué? Por lo que leíamos al principio. Pero cuando vengas, que hayas cambiado, vas a dar testimonio a tus hermanos, vas a dar testimonio y los vas a ayudar a permanecer firmes en la fe. Amén. Entonces, Dios es tan bueno que Job, yo pienso que Job, como había experimentado tantas cosas con Dios y como Satanás le decía a Dios, le decía, pues lo tienes cercado, le tienes todo. Entonces yo pienso que a lo mejor Job podía decir, pues yo soy bueno, ¿sí? Yo soy temeroso de Dios, estoy bendecido. ¿Qué pasa muchas veces cuando somos muy bendecidos? Pues es que no le hago mal a nadie, pues es que soy bueno, es que yo voy a la iglesia, por eso, ¿verdad? Porque oro mucho, por eso tengo, por eso recibo, porque no falto, por eso recibo. Y muchas veces, hermano, también el pasar por circunstancias o tener experiencias con Dios nos puede llegar o nos puede llevar al punto de pensar que ya conocemos a Dios en una plenitud, que somos 100% espirituales y que todos los demás están por debajo de nosotros, y esa es una mentira. Esa es una mentira del diablo, porque Dios es eterno, porque a Dios es tan inmenso, hermano, que no vamos a alcanzar a conocerle a toda su plenitud. Pero muchas veces podemos llegar a pensar eso, porque ya viví esto, ya lo conocí aquí, ya lo conocí aquí, ya lo conocí aquí. Yo conozco a Dios. Pero ¿sabe qué? El error de Job, él estaba sensible por todo y era muy lógico, porque se le acabó todo y usted lo sabe, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo Job? Mire, déjame lo leo. En el capítulo 10,
dice, versículo 1 dice, está mi alma hastiada de mí, daré libre curso a mi queja. Y luego dice en el versículo, dice, hablaré con amargura de mi alma. Y luego en el versículo 18 dice, ¿por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me hubiera visto. O sea, él empezó a ver, sí, la condición en la que él estaba, y él comenzó a quejarse y él comenzó a decirle al Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Mire, Job, yo me imagino que él pudo experimentar la decepción. A lo mejor él decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo hago esto, si yo soy así, Señor? ¿Por qué estás permitiendo que me pase esto? Y hay una parte en este libro donde él se lamenta por su desdicha, por todo lo que él estaba viviendo. Él se lamentaba y él decía, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué has permitido? Porque incluso él se quejaba por la indiferencia de Dios ante todas estas cosas. ¿Sí? Y a lo mejor nosotros así nos puede pasar. Estamos en esa prueba y estamos en nuestro momento de debilidad, de fragilidad, y podemos llegar a cometer errores, hermano. Y puede ser lógico, ¿sí? En una ocasión me decía el pastor Juan Carlos, me decía, es que muchas veces nosotros nos podemos justificar y podemos decir, sí, es que yo le tengo coraje o yo le tengo rencor porque me hicieron esto y me hicieron aquello. Dice, y probablemente, y a la lógica humana es verdad y tú tienes la razón, pero delante de Dios no. Delante de Dios no nos podemos justificar y Dios no va a decir, ah, bueno, sí, ódialo porque sí tienes razón, sí te hizo daño. No, porque si no, imagínense lo que hubiera hecho Jesús con todos nosotros, nos hubiera mandado al infierno. Hubiera dicho, yo tengo la razón, ustedes me mataron, ustedes me crucificaron, yo los odio y todos se van a ir al infierno, pero no hizo eso. No lo hizo. Entonces, por eso nosotros no podemos presentarnos delante de Dios tratando de justificarnos. Amén. Podemos cometer, vienen errores, vienen pequeños detalles, sí, que sean pequeños, hermano, sí, que no sean grandes errores. ¿Por qué? Porque lo que Satanás busca es que en esos errores nosotros retrocedamos. Que si yo, por ejemplo, Job, sí, lo que estamos viendo y ahorita vamos a ver de Pedro. Sí me está entendiendo, sí, o bueno, sí me estoy explicando, sí, porque lo veo muy serio, así como adormilado, y digo, ay, Señor, ya los estoy durmiendo y como que no. Entonces, mire, ahí en medio de esa prueba, lo que va a brotar de nosotros es esa raíz, ¿sí? Y yo pienso, a lo mejor Job, él creía que ya conocía a Dios en toda su magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba bien bendecido, porque él era temeroso y aparte, ¿cómo se dice? Lo que Dios percibía o cómo Dios veía a Job. Imagínense que Dios pueda decir de nosotros, pues a Mari yo la veo, es una sierva, es una mujer temerosa de Dios, perfecta, y que diga todo eso. O sea, ¿usted cómo se va a sentir? Pues es que, ¿verdad? Podemos llegar a sentirnos así como que, pues entonces yo estoy bien, todo está bien, yo ya conozco al Señor. Y a lo mejor Job, él llegó a pensar eso, y él comenzó a decirle al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué estás permitiendo que yo pase por esto? Y empieza a hacerle muchas preguntas al Señor. Y hay algo, hermano, que a mí me impacta mucho. Cuando Dios, mire, déjame ver si lo encuentro rápido para leérselo. Cuando Dios empieza a hablar con Job y le dice, ¿sí? Dice, bueno. Dice, ahora cíñete tus lomos. Dice, y ahora yo preguntaré y tú vas a responder. Y le empieza a hacer muchas preguntas el Señor. Dice,
en el versículo 38 de Job. Versículo 38. 38:1. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y luego en el capítulo 39, y esto me encanta porque dice, ¿sabes tú? O sea, Dios le empieza ahora a preguntar a Job, bueno, tú me estás preguntando a mí que por qué lo estoy permitiendo y todo lo que estaba viviendo, ¿verdad? De cierta manera reprochándole o, sí, pues más que nada, no, lamentándose por lo que él estaba viviendo, pero el Señor le dijo, bueno, entonces ahora yo te voy a preguntar a ti. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir a sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Y bueno, Dios le empieza a hacer muchísimas preguntas, pero algo que a mí me impactó mucho esta parte, además de todo lo que Dios le pregunta a Job, es porque yo dije, yo nunca me había puesto a pensar eso. O sea, cómo Dios está al pendiente de todo. ¿O usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo le hacen los animales que viven libres en, no sé, en la selva, en el bosque, no sé, para parir, para cuidar a sus hijos? O sea, todo eso, y el Señor está pendiente de todo. Pero ¿sabe qué? Todo se hace porque Dios así lo quiere, porque Dios así lo permite. Entonces Él empezó a hacerle todas las preguntas y yo dije, wow, sí es cierto. O sea, ¿cómo nos vamos a poner a contender con Dios, que lo conoce todo, que lo creó todo? O sea, nos quedamos así de chiquitos, hermano. Si Él comienza a preguntarnos cosas, ¿de qué manera le vamos a responder a todo eso? Si solamente Él lo sabe, si solamente Él lo hizo y Él es quien está al pendiente de todo eso. Pero ¿sabe qué? Algo tan maravilloso de parte de Job, que le dijo, déjeme ver dónde viene. Job le contestó, le respondió, pero de una manera tan sabia. Le dice, déjeme lo encuentro, acá. Dice, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. O sea, así como que no tengo nada que decirte. Realmente yo no conozco nada, Señor. Yo realmente no te conozco. Sí, tengo experiencias contigo, pero no he llegado a la plenitud. O sea, ¿de qué manera puedo ponerme a pensar que ya te conozco completamente? Y él mismo lo decía. Job dijo, en el capítulo 42 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es ahí, hermano, donde él tuvo una victoria. Cuando ¿se imagina cuando Satanás escuchó a Job hablar de esa manera? Porque no logró robarle la fe. Anteriormente, yo sé que hay una batalla, hermano, en medio de la prueba hay una batalla. O sea, no se trata de que somos un robot y todos obedecemos y así tiene que ser. No, hermano, es una batalla. Y en las batallas los soldados salen heridos. Sí, yo le digo a mi hermana, es que en una batalla puedes salir raspada, o sea, estás peleando, estás guerreando. Lo importante es no bajar la guardia, hermano.
Eso es lo importante, que nosotros nos mantengamos en la fe, que nosotros nos mantengamos firmes, que aunque venga el ataque, porque venían, aún la esposa de Job le dijo, reniega de tu Dios y muérete, muérete, ve la condición en la cual estás, muérete. Pero sabe, había una lucha por parte de Job y él decía, pero yo sé que mi Redentor vive. Y él decía, eso está hermoso. Déjame se lo leo. Él decía, pero yo sé que mi Redentor vive y que aún de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dice, mis ojos lo verán, no los de otro, aunque ahora mi corazón se consuma dentro de mí. Pero él decía, pero yo voy a ver la gloria de Dios. Pero yo voy a ver a mi Redentor, yo sé que Él vive, y ese yo sé que Él vive, esa es fe, hermano. Que aunque usted esté pasando por una situación difícil, que aunque usted haya sido abandonado, aunque usted esté pasando por un diagnóstico de enfermedad, usted diga, pero yo sé que mi Redentor vive. Y que aunque el diablo venga y le diga, ¿ya viste la condición en la cual estás? Porque yo le comentaba a usted, después de que yo viví esa enfermedad, y pasaron años y yo me casé y yo me embaracé, perdí a mi primer bebé, aborté a mi primer bebé. Y cuando yo estaba en el hospital, hermano, yo estaba, obviamente, o sea, te duele porque es parte tuya, o sea, es algo que está dentro de ti, algo, es un, no sé cómo explicarlo, o sea, es alguien, si alguien ha vivido por eso, sabe a lo que me refiero, y es, los médicos dicen, el producto viene para afuera. Pero cuando yo escuché eso, yo dije, el producto es mi hijo se está saliendo de mí y no hay manera de detenerlo, no hay manera, hermano, de detener ese tipo de cosas. Y cuando usted ya está en esa situación o en una situación así, y estaba yo en la cama en el hospital, vino Satanás y me decía, ¿ya viste nuevamente en la condición en la que estás? ¿No te dijo Dios que nunca ibas a volver a pisar un hospital? Y yo veía a las demás que llegaban con sus hijos y yo desangrándome. Pero yo solamente dije, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba, en su momento de debilidad, Satanás va a tratar de robarle la fe. Pero nosotros nos tenemos que mantener firmes. Y a veces tenemos pérdidas, hermano, como pérdidas, ¿sí? Dentro de la prueba. Usted lo puede ver como una pérdida, pero para Dios es una ganancia. Para Dios es una victoria. Porque en Cristo no hay pérdidas. En Dios siempre usted va a tener una victoria y a lo mejor en el momento usted va a decir, yo perdí esto. Yo lo perdí. Pero en el postrero, hermano, va a venir algo como lo que le pasó a Job. Él pudo haber dicho, perdí mi casa, perdí a toda mi familia, perdí todas las riquezas, perdí mi salud. Pero cuando él se mantuvo firme, peleando, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que un día se va a levantar sobre el polvo. Y aunque mi carne esté deshecha, yo voy a ver a Dios. Yo lo voy a ver. Y él presentaba batalla ante eso, ante las acusaciones de sus amigos, y él se levantaba firme y decía, yo sé que Dios vive. ¿Sabe por qué? Porque conocía que Dios podía sacarlo de eso. Él creía, él tenía fe. ¿Y qué pasó al final? Cuando ya se dio cuenta y dijo, híjole, sí conozco a Dios y lo amo, pero me falta mucho por conocerlo. Entonces fue necesario, hermano, cuando él al final dice, de oídas yo te conocía, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Y después vino una gran retribución para su vida. Y Satanás salió avergonzado porque no pudo tocar la fe de Job. No pudo tocarlo. Y eso, hermano, eso es lo que nosotros necesitamos pelear. Necesitamos pelear por esa fe. Porque eso, hermano, es lo que nos va a llevar a nuestra salvación. El creer en Cristo, eso va a ser lo que nos lleve a nuestra salvación. Y no solamente una salvación personal,
sino para todas nuestras generaciones. Es algo que yo siempre les digo, no piense solamente en lo que yo estoy viviendo ahora, en lo que yo estoy peleando ahora, lo que yo puedo recibir, no, lo que yo voy a dejar como un legado. Y esa es mi mayor petición al Señor todos los días. Señor, fortaléceme porque yo quiero dejar un legado para mis hijos. Yo no quiero dejar un legado de maldición. No quiero dejar un legado de tibieza. No quiero dejar un legado de temor. No, quiero dejar un legado de fe. Que cuando vengan las pruebas ellos se mantengan firmes. Entonces lo que yo pueda vivir en el presente, hermano, no se compara absolutamente con nada de lo que usted puede estar librando a sus hijos y a sus próximas generaciones. Pedro también cometió un error y Jesús le dijo, me vas a negar. Pero él estaba diciendo, pero vas a regresar. Pero vas a regresar. ¿Y cuál fue ese error, hermano? Que todos lo vemos como que, ay, ¿cómo puedo negarlo? Sí. Todos cometemos errores, ¿sí? La diferencia es que hay en quienes hay un arrepentimiento, ¿sí? Para salvación, y hay quienes deciden no arrepentirse y perderse. Por ejemplo, Judas, ¿sí? Él también, Jesús le dijo, me vas a entregar, pero él lo hizo. Él lo hizo, fue y entregó a Jesús, pero no hubo un arrepentimiento. Probablemente vino el ataque del diablo, no probablemente, vino el ataque del diablo con culpa, con condenación, pero no le dio la lucha. ¿Y sabe por qué podemos saber que no le dio la lucha? Porque se suicidó, porque se mató, porque no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento, por eso se mató, pero no hubo un arrepentimiento. En Pedro hubo un arrepentimiento. Mire, ahí en Juan, ya voy a terminar, ya casi, téngame paciencia, ya casi termino. Vamos a leer en Juan capítulo 21, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Aquí, hermano, nos habla cuando Jesús aparece a 7 de sus discípulos, después de que él ya había resucitado. Y dice que Jesús apareció a los discípulos, apareció a sus discípulos y dice que cuando lo vieron, en el versículo, capítulo 21, versículo 7, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Al descender a tierra, dice, vieron brasas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús, venid, en el versículo 12, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y luego en el versículo 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez, ¿me amas? ¿Me amas? Dice, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo.
¿Se fija la manera tan diferente? ¿Cómo cambió ese Pedro de, claro que no, Señor, a tú lo sabes todo? Tuvo que humillarse, primero tuvo que presentar batalla. ¿Cree usted que después de haber cometido el error que cometió Pedro, de haber negado a Jesús, no cree usted que en todo el trayecto o el tiempo en el que Jesús se iba a resucitar y a presentarse nuevamente delante de sus discípulos, ¿no cree usted que Satanás atacó mucho la vida de Pedro? Con culpa, con condenación, diciéndole, ya ves, como si lo negaste, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque era el momento preciso o perfecto para Satanás hacer desistir de la fe a Pedro. Era el momento perfecto que podía ser como a Judas, que Pedro dijera, lo negué, la regué y hasta aquí llegué yo. Pero no fue así. Pedro presentó batalla y cuando el Señor se presentó nuevamente resucitado ante sus discípulos, ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro, hermano. Y fue el primero que en cuanto supo que era el maestro, dice que él fue y dice que se tiró al agua y fue hacia Jesús. Y Jesús le preguntaba, ¿me amas? Y algo que me encantó fue cuando Pedro le dijo, tú lo sabes todo. O sea, él rindió lo que él era, ¿sí? Él se arrepintió porque él sabía que si se acercaba a Jesús, él iba a tener el perdón. Yo me imagino la vergüenza de Pedro cuando vio a Jesús y el decir, híjole, me voy a acercar a él, pero qué vergüenza, yo lo negué. Y nuestras miradas chocaron cuando yo acababa de decir y hasta de maldecirlo. Yo no lo conozco. ¿Se imagina la vergüenza y lo que tuvo que enfrentar Pedro para poder decir, aquí está el maestro y voy a ir hacia él? Tuvo que romper con todo eso, hermano, y tuvo que humillarse. Tuvo que ser sensible y tener que pelear y tener que enfrentar y negarse a sí mismo y decir, me voy a acercar a él porque yo sé que me puede perdonar, porque él tiene misericordia. Y se acercó y lo más hermoso de todo es que Jesús no le reprochó nada. Nada le reprochó, al contrario, le dijo, sígueme. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba entregando el apostolado que desde un principio él le dijo cuando le hizo el llamado. Le estaba diciendo, apacienta mis ovejas. No le estaba reprochando nada, hermano, le estaba entregando. Él, Pedro, por la fe, alcanzó promesas. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Por la fe, alcanzar promesas. Dice en Hebreos 11, vamos a leerlo por favor. Entonces Pedro tuvo que enfrentar la tristeza, la depresión, la condenación, la culpa. Sin embargo, no se quedó ahí. Y vamos a leer. Ya voy a terminar. Hebreos 11, 33, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, hermano, en medio de la prueba. Dice, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Hasta ahí. ¿Se fija cómo podemos alcanzar promesas a través de la fe?
cómo a través de la fe nosotros podemos alcanzar nuestra salvación y cómo cuando nosotros nos determinamos a mantener nuestra fe creyendo en el que nos llamó, vamos a poder derrotar al diablo y no soltarle la fe, hermano, porque sabe usted que usted puede heredar la fe, que usted puede delegarla a sus generaciones. Timoteo heredó la fe de su abuela y de su madre. ¿Se imagina que nuestros hijos ya no tengan que pelear por todo lo que nosotros hemos peleado? Entonces, hermano, necesitamos ser estar muy apercibidos, ¿sí? Primero que nada, del consejo, de la palabra, porque es la manera en cómo nosotros nos vamos a mantener firmes, ¿sí? A través del consejo, a través de la palabra de Dios. Y no hacer caso omiso, ¿sí? De lo que Dios nos está hablando. Si Dios nos dice, hay áreas por ahí que tienen que salir, hermano, hay que hacerlo, hay que luchar. ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, cuando venga el zarandeo, no vaya a ser, hermano, que en ese error, ¿sí? O en esa debilidad, retrocedamos. Que Dios nos libre de retroceder. Al contrario, hermano, que nosotros vayamos más adelante. Sí, dice la palabra de Dios, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, hermano. Amén. Y todo como por la fe. Entonces, por eso nosotros tenemos que guardar mucho la fe, tenemos que cuidarla, tenemos que atesorarla y también trabajar en ello, para que ya no sea solo el granito de mostaza, amén, sino que sea una hortaliza y después pueda ser un árbol, amén, que pueda dar, como les decía al principio, sombra para muchos que se puedan acercar a nosotros y puedan recibir, y que las hojas de ese árbol sean para sanidad. Dice la palabra de Dios que es para sanidad a las naciones, amén, que las hojas, que el fruto que salga de nosotros pueda ser medicina para aquellos que vienen, que se acercan y que necesitan también del Señor, amén. Entonces vamos a mantenernos firmes, hermano. Dice 1 Corintios 16:13, dice, velad y estad firmes en la fe. ¿Para qué? Para alcanzar el fin de ella. ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿sí? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Gracias a Dios por las pruebas, porque en cada una de ellas estamos conociendo al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre, decidiste en tu corazón poner ese granito de mostaza, Señor, de la fe, Padre, en nuestro corazón, Señor. Que no es de nosotros, Padre, sino que es don tuyo, Señor Jesús. Pero también así anhelamos, Padre, que vaya creciendo, Señor, porque dice tu palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros anhelamos agradarte, Señor. Padre, ayúdanos, fortalécenos en medio de la prueba, Padre, para que nuestra fe no mengue, Señor, sino que se mantenga firme, Padre. Que si tiene que ser, Señor, probada, que también salgamos aprobados, Señor, en medio de la prueba, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y yo declaro, Padre, que ellos se hacen fuertes en batalla, Señor. Que Satanás no toca su fe, Padre. Que tenemos un intercesor eterno en el cielo delante de ti, Señor. Intercediendo por cada uno, Padre, para que nuestra fe no mengue, Señor. Que mantengamos nuestros ojos puestos en ti y no en la situación o en la circunstancia que estamos viviendo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos, Padre, y te damos las gracias, Señor, por tu fidelidad.
Gracias por tu comprensión, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias, Padre, porque aunque han venido tropiezos, Señor, aún estamos de pie por tu gracia, por tu bondad, por tu infinita misericordia, Padre. Porque aunque han venido tropiezos, Señor, nos has mantenido de pie, Padre, y nos sigues sustentando y sigues extendiendo tu mano y sigues haciendo proezas en nuestras vidas y en nuestras familias, Padre. Y lo vamos a seguir viendo, Señor. Aunque ahora, Padre, por un momento, Señor, estemos padeciendo, Padre. Pero llegará el día, Señor, en que veremos tu gloria. Como decía el hermano Matías, Señor. Números rojos y números rojos y una y otra y otra. Pero llegará el día en que yo veré los números en verde. Llegará el día en que veré la gloria de Dios derramada en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Aunque ahora por un poco de tiempo, Señor, algo momentáneo, Padre, sea necesario padecer, pero veremos tu gloria. Te veremos a ti, Señor, al único y sabio Dios, al autor y consumador de la fe. Te veremos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre. Que el día de hoy, bendito Dios, salgamos fortalecidos, Padre, en tu presencia, Señor. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, venga como algo sobrenatural a nuestras vidas y nos fortalezca, Señor, para poder seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, revélate a nuestras vidas, Señor. Revélate a nuestras vidas y síguenos hablando, Padre. Revélanos, Señor, qué áreas, Padre, tienen que ser formadas, tienen que ser restauradas. Y ayúdanos con toda la convicción a poder entregarlas, Señor, como un sacrificio vivo delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús hoy recibimos tu bendición. Para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano.